Señores, como bien le prometíamos, la tarde de hoy la aprovechamos para recordar un hecho que ha tenido que ver con lo que son los puntos democráticos que disfruta República Dominicana. Una gesta tan interesante como la del pasado hecho que ocurrió en abril, un 24 de abril. Hecho una fecha que no ha sido olvidada por ningún dominicano de las pasadas ni de las presentes generaciones. Qué mejor forma, bienvenido, de conversar y hablar de esta gesta histórica. Pero no solamente eso, toda su experiencia, toda su vivencia que lleva consigo don Andrés Fortunato. ¿Qué te parece, bienvenido? Claro que sí, sobre todo haciendo un análisis concienzudo, con conocimiento de causa, como tiene Andrés Fortunato, de la gesta y de la historia posterior y anterior a ese mes de abril, glorioso mes de abril del año 1965. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Robert, y bienvenido. Gracias, don Andrés. Qué bueno estar aquí compartiendo enfocado Es así, con muchas ustedes. gracias. A ver cómo nos enfocamos nosotros esta tarde. Un espacio suyo. Esto es así, don Sí, Andrés. ustedes, bueno, me gustaría que para que aprovecháramos el tiempo, algunos temas que ustedes quisieran de la revolución, de la realidad política dominicana, de la historia, por qué la revolución de abril, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, Si me lo dejan a mí, yo arranco. sí, pero déjeme yo partir, porque de alguna manera la juventud Sí. está muy poco documentada, porque los análisis que generalmente le llegan son análisis interesados. La historia misma, bueno, es muy distorsionadora. De primera mano, como dicen, ¿cómo usted valora aquella gesta y sus consecuencias posteriores, llegándola hasta hoy día? O sea, ¿qué ha incidido aquella temporada, porque no fue un día, fue una temporada, con relación a lo que tenemos hoy día? ¿Qué usted no puede Si decir? puede, don Andrés, agréguemele como una pizquita de sal a esa brillante pregunta que le hace bienvenido. ¿Por qué abril? Agréguemele ahí. Bien, vamos a comenzar porque abril y luego nos vamos a la de bienvenido. Muy bien. Me tocó adelante. En el año de 1844 se produce la independencia en la República Dominicana. Sí. Es el comienzo de lo que es el interés de tener un gobierno democrático, un Estado republicano, y nace con muchas precariedades. Cuando usted siembra una semilla en una tierra mala, generalmente la tendencia del arbolito que piensa nacer es salir raquítico Sí. o secarse. Poco fruto. Poco fruto. Bueno, la República Dominicana no tenía bono para hacer germinar la democracia. Éramos un país muy pobre. Cuando se da el grito de independencia, nosotros en las arcas nacionales, en el tesoro, a lo que teníamos era unos 6.064 pesos fuertes con 68 centavos. Y teníamos 5.093 con 99 pesos dominicanos. No teníamos carretera, no teníamos industria de ninguna clase. Habían 25 patentes, pero ninguno tenían que ver con asuntos industriales. O sea, éramos un país ni siquiera precapitalista, éramos muy atrasados. Entonces, el Estado que quisimos darnos, la Constitución que quisimos darnos, era propia de un país capitalista, de un país desarrollado. Caso Francia en ese momento, caso Estados Unidos, que estaban pasando ya con buenas notas lo que era el proceso de la revolución industrial. Sí. Totalmente diferente a nosotros. Haití lo asimiló y es parte de la Constitución que se vincula a la nuestra. Y los soñadores de los padres de la patria, con su sueño de una libertad y de una República Dominicana al estilo de esos pueblos civilizados del mundo y avanzados, quisieron hacerlo. Ahí comenzó el viacrucis de la República Dominicana, porque entonces en ningún momento la Constitución se tomaba en cuenta. Se tomó en cuenta para darnos formalmente la condición de república y se aprueba el 6 de noviembre, pero cuando se aprueba la Constitución se le introduce el célebre artículo 210 de Santana, que él podía operar como le diera la gana finalmente. Pleno poderes. Y eso obstaculizaba que nosotros comenzáramos una vida democrática, eso entre otras cosas. Los primeros años entonces de la República fueron terribles en términos de Estado. Los grupos se dividieron, la misma Junta Gubernativa se rehizo en más de 17 ocasiones, en meses. Santana y Báez son del grupo de los conservadores que se quedan en el poder y desplazan a los trinitarios
que nunca pudieron llegar realmente, salvo cuando Sánchez fue presidente por un mes y tanto, a partir del 9 de junio de 1844. Bueno, pero esos dos líderes se pelearon, Santana y Báez, y provocaron una serie de situaciones que desembocaron en la anexión a España en el 18 de marzo de 1861. Luego viene la guerra restauradora. Los restauradores en 2 años eliminan a los españoles. 14 años del 1865 hasta 1879, donde tuvimos más de 21 presidentes, gobiernos, donde hubo más de 50 levantamientos, época de anarquía. Eso pare la dictadura de Lili. La dictadura de Lili dura 13 años. La moneda es un desastre. Lili se vincula a los sectores crediticios del país. No era un Estado tampoco. Nace el siglo XX y allí dos líderes se llegan a contrapuntear, como dice la gente, que fueron Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez. Los bolos y los rabuses, los pleitos de los primeros siglos desembocan en la invasión norteamericana. La invasión norteamericana dura 8 años, comienza Horacio Vázquez de nuevo en el 1924, con 4 años que tenía que durar, quiso prolongarlo a 6 y esto para la dictadura de Trujillo. La dictadura de Trujillo dura 31 años, pero cuando matan a Trujillo, en ese periodo de 1961 al 65, se producen el Consejo de Estado que crea Balaguer, el Consejo de Estado que provoca las elecciones del 1962, el 20 de diciembre, eligen al profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch ya llega a ser presidente en un momento en que se podía hablar del inicio de una democracia. La quiso instalar con una constitución muy moderna, pero lo derrocó la oligarquía. La oligarquía dominicana, cuando uno habla de oligarquía, tiene que hablar de los latifundistas de la época, tiene que hablar de los comerciantes importadores y exportadores, tiene que hablar de los sectores norteamericanos que estaban enquistados aquí desde finales del siglo XIX, cuando ellos compraron la deuda eterna y crearon la Convención Dominico-Americana de 1907. Todo ese periodo entonces, desde la independencia hasta llegar Bosch, fue de anarquía política. Todos los gobiernos lo derrocaban, levantamientos de grupos armados, 3 gobiernos, en 121 años, 3 gobiernos pudieron cumplir el mandato para el cual fueron creados. Entonces, esa anarquía, cuando le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, un grupo de militares, que hay que observar bien aquí, el carácter de lo democrático de los militares. El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez se identificó con la forma de gobierno de Juan Bosch y entonces lo que hizo fue que fundó un movimiento para ellos volver a traer a Juan Bosch en elecciones y volver a la Constitución de 1963. Ese movimiento crece y el 24 de abril estalla un levantamiento militar encabezado por el capitán Mario Peña Taveras en el campamento 16 de agosto, que tiene éxito. ¿Por qué? Porque ese levantamiento provocó la caída del gobierno de facto del triunvirato, que fue aquel gobierno que sustituyó al profesor Juan Bosch. Entonces tuvo éxito. A las 22 horas ya ellos habían renunciado. Y se juramentó un presidente que fue Molina Ureña a las 2 de la tarde del 25. Pero hay un fenómeno que hay que destacar, que la gente tiene que conocer. Todas esas situaciones de anarquía política que vivimos en 121 años, en la revolución, tiende entonces a tratar de mejorar. Pero los americanos intervinieron. La gente cree que los americanos intervinieron el 28 de abril, y no es así. Los americanos estaban interviniendo desde la muerte de Trujillo. Ellos fueron los que determinaron la salida de los Trujillo. Tanto así que cuando el general Ramón Rodríguez Chavarría bombardea a la base aérea de San Isidro y sale Ramfield o Trujillo, ya el día antes ellos tenían 3 barcos colocados en el Mar Caribe por si había revuelta fuerte, ellos invadir, porque ellos no querían que la República Dominicana cayera en un comunismo como el de Cuba. Ese celo que ellos tenían en el marco de la Guerra Fría fue lo que provocó que ellos estuvieran todo el tiempo monitoreando. Entonces, cuando derrocan a Juan Bosch, ellos intervienen directamente en el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Cuando los militares se levantan y derrocan al triunvirato, intervienen, tanto así que cuando Donald Rice renuncia,
es porque manda a buscar al representante de la embajada americana en ese momento, William Connet, llega y él le dice a don Enrique lo que hay que instalar es la Junta Militar. Y cuando juramentan a Molina Ureña, también dice que es una Junta Militar. Y intervienen colocando a los grupos de San Isidro y San Cristóbal, que estaban en parte, los de San Cristóbal con el movimiento constitucionalista, lo contrapuntean con el grupo constitucionalista, y en la tarde del domingo comienzan el bombardeo al Palacio, porque ellos no querían a Molina Ureña, sino querían la Junta Militar. Los americanos impusieron la Junta Militar, que es lo que provoca la guerra entre dominicanos, al extremo de que el 28 de abril, cuando son derrotados sus pupilos en el Puente Duarte, entonces ellos intervienen. La vida democrática, la vida política del país cambia con la Revolución de Abril. Y hay un hecho, y ahí paso a Bienvenido. Sí. Si me permite, antes de pasar con Bienvenido, hacer una pausita técnica que tenemos. Excelente. Y nos quedamos en el hecho. Excelente, porque si no cumplimos con los comerciales, no podemos volver. Señores, tranquilito que esto se pone interesante. Nosotros estamos inmersos ahora mismo en lo que es una enciclopedia, pero andante. Don Andrés, venimos en breve. La vivencia propia. Claro que sí. Bien, quedó pendiente lo que tiene que ver cuando don Andrés hablaba de, ya pasamos a la segunda etapa, ¿no verdad? Ya después de eso, sino ya lo que tiene que ver, donde se conoce en fondo por qué es el abril, que usted pasaba la parte que tiene que ver ahí con Bienvenido. Vamos a ver, don Andrés. Sí, el abril se dio básicamente por el golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Sí. Pero ese abril marca el final de la anarquía política de Estado que tuvimos durante 121 años y ha producido 54 años sin golpe de Estado. Es decir, en los 121 años solamente 3 gobiernos duraron el periodo para el cual fueron electos. Sí. Sin embargo, de 1965 a la fecha han habido 14 elecciones donde los presidentes han cumplido sus 4 años y le han traspasado el mando a otro. Sí. Que hubo un trauma en el 1978, pero se hizo el traspaso. Sí. Y fue abril, porque los militares, los jefes militares, cuando vino el tranque en el 1978, Balaguer, Antonio Guzmán, votaron allá en San Isidro diciendo que había que darle paso a los resultados de las elecciones. O sea que los militares han estado interviniendo porque sus cuadros son más preparados que los cuadros políticos del país. Sí. La mayoría de los oficiales pasan 4 años en una academia, pero aquí se llega a diputado sin conocer la Constitución de la República. Sí. Y sin conocer las leyes, y sin que los partidos políticos actúen conforme al mandato de la Constitución y las leyes. Todos los locales de los partidos están cerrados, no se fraguan, no se forman los cuadros políticos que van a manejar el Estado que es el centro del funcionamiento de una democracia y que tiene que tener como condición superior en la Constitución de la República, como establece el artículo 6. Aquí no, aquí en la República Dominicana, después de la lucha constitucionalista que se hizo, donde murieron en 4 meses más de 2.850 civiles, murieron 500 soldados de San Isidro, murieron 600 soldados del grupo constitucionalista, 325 policías, 42 americanos y 172 heridos. Eso del 24 de abril al 17 de julio, en 4 meses, que después siguieron las muertes. Pero ese aporte en sangre que hubo, luego Balaguer lo apaga cuando dice que la Constitución es un pedazo de papel, y la mayoría de los políticos que surgen después de ese proceso sanguinario que hubo en los 12 años de Balaguer, comenzaron a acomodarse, a cotejarse y a utilizar la democracia a su favor. No en función de los intereses generales de la nación, sino en función de los intereses particulares de los partidos. Como ya hay una estabilidad política, entonces comenzaron las avivaturas políticas. Ya no hay conciencia política, no se han formado. Entonces, tenemos 54 años sin golpe de Estado, pero 54 años enriqueciendo a líderes políticos, periodo tras periodo. Y hoy tenemos en la República Dominicana una situación de lucha por el respeto a la constitucionalidad. Por ejemplo, ustedes vieron
al presidente Leonel Fernández defendiendo la Constitución de la República. Pero por el otro lado se desconoce el valor de la superioridad de la Constitución de la República cuando se quiere reformar, a pesar de que esa reforma violaría la Constitución. El gran problema que hay en la República Dominicana y América Latina y los países subdesarrollados del mundo es la falta de conciencia cívica tanto de los líderes políticos como de la población votante, tanto de los electores como de los candidatos. ¿Por qué? Porque la Constitución misma del 2010 te plantea en el artículo 16 que los partidos políticos pueden existir, pero conforme al manejo de la democracia interna y la transparencia. La República, ¿por qué? Porque tú no puedes ponerle los guantes a un boxeador que nunca haya practicado boxeo con un campeón. Sí. Y jamás, te van a matar seguido. Pero la República Dominicana tiene el gran, y América Latina, tiene el gran inconveniente, por ejemplo en Venezuela, para dar un saltito a vecinos. Sí, claro. En Venezuela tumban a Marco Pérez Jiménez. Surge la democracia de Rómulo Betancourt. Pero la oligarquía que se enquista en el poder quiso dirigirla en base al caudillismo, no en base a la democracia, que requiere una preparación para vivir en ella. Porque hay países en el mundo, los 25 países más desarrollados del mundo, los líderes políticos son servidores de la sociedad en base al mandamiento de la ley. Pero aquí la política se ejerce en función del caudillismo que produce la cantidad de dinero que cada uno consigue en el proceso de administración del Estado, donde no hay racionalización en la inversión de los recursos que el pueblo paga en impuestos, que son el presupuesto que la nación tiene. Por ejemplo, ahora tenemos más de 900.000 millones de pesos. ¿Administrado por quién? Administrado por políticos, y yo estoy hablando de todos los partidos, y hasta que no veamos esto objetivamente, vamos a tener una República Dominicana tambaleando, que aunque crezca el Producto Interno Bruto, no va a haber un desarrollo integral de toda la sociedad, no lo va a haber. No lo va a haber, y vamos a tener mucha delincuencia y vamos a tener mucha corrupción. Una corrupción que viene planteada desde Génesis en la Biblia. Génesis, en el capítulo 6, versículos 11, 12 y 13, nos habla de que viendo Jehová que la tierra estaba llena de corrupción y violencia, que es lo que hay ahora, mucha corrupción y violencia. Así es. Se arrepintió de haber creado al hombre. Y es ahí que le dice a Noé que construye el arca para mandar el diluvio universal. La preocupación por eso es vieja, pero los líderes políticos llegan ahí y sustituyen las bases de los partidos, cuestionado inclusive eso por el mismo profesor Juan Bosch en su libro de la dictadura con respaldo popular, página 203, 207. Él dice que los partidos políticos las direcciones no pueden sustituir al pueblo. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el PLD, un comité político que ha sustituido la base. Pero así lo era el reformista, pero así era el PRD. O sea, tenemos un vacío de lo que es la capacitación cívica, ética, de la militancia para poder conducir al país, que nos puede traer mañana, nos puede retrotraer, nos puede devolver a la anarquía anterior. Venezuela, para ayer es que corríamos nosotros, hace 40 años y 30 años. Sin embargo, los venezolanos andan al garete producto de la mala dirección de los dirigentes políticos. Nosotros, como constitucionalistas, tanto como abogados como por haber participado jovencito en esa contienda que nos ha maravillado al extremo de que nos hemos puesto a estudiar un poco para comprender su importancia y la falta de aprovechamiento que hemos tenido y por qué se puede aprovechar. Nosotros entonces hacemos un llamado a la sociedad dominicana para que se interese por saber por qué la República Dominicana, los partidos políticos no obedecen a la ley. Eso es lo que provoca que tengamos toda la anarquía que podamos nosotros interpretar hoy. Qué interesante, don Andrés. Sin embargo, hay quienes piensan, quizá como Juan Jacobo Rousseau de Francia, que realmente los pueblos no respetan las leyes en las cuales no participa como originadores. Exactamente. Es decir, nosotros como nación prácticamente no producimos, nuestro andamiaje jurídico es prácticamente todo importado desde nuestra primera constitución. Encima de eso,
nosotros como nación siempre hemos tenido lo que en aquella época de nuestra formación se le llamaron los afrancesados. Esa cantidad, quizá importante, que no la vamos a medir ahora, de dominicanos que no le tienen fe a una solución dominicana de la situación. Entonces, eso nos deja y nos abre paso para que la influencia, vamos a llamarle de la potencia de los momentos, porque fuimos apadrinados por España, después alguien quería que fuéramos de la Gran Colombia, después alguien quería que fuéramos de los Estados Unidos, después volvimos a querer ser, etc. Entonces, Bolívar, que hasta les pedimos a Bolívar apadrinamiento en algún momento. Bueno, entonces nosotros hemos tenido siempre esa partida. Las constituciones que hemos tenido, la última, la del 2010, maravillosa, pero se discutió en una élite. Esa constitución se discutió en una élite. Entonces, realmente, al ver de mucho, la constitución todavía sigue siendo un tema de élite. Pero el pueblo, ¿qué está pensando en este momento con relación a todas estas situaciones que se han presentado? Podríamos decirle desde el 65 para acá. Mira, nosotros en el 2011, nosotros sometimos un anteproyecto ante el Congreso para constitucionalizar la vida nacional. Fíjate. Es decir, tú no puedes amar lo que tú no conoces, tú no puedes preferir lo que tú no saboreas, lo que no tiene experiencia del sabor. O sea, nosotros somos un país de anarquía, de desorden y de postrarnos ante la grandeza exterior y ante la grandeza interior. Nosotros no nos respetamos como una nación, no nos respetamos como nación. Cuando usted ve a Abril, dice, caramba, apareció un grupo de hombres y mujeres que se dieron a respetar y había que ver cómo la gente salía a morir en favor de la lucha por la libertad, porque siempre hemos tenido un grupo de personas que lo quieren, pero hay otros que no quieren. Por ejemplo, la Revolución de Abril se le negó el conocimiento a la sociedad, se reprimieron a los líderes, se mataron muchos jóvenes e hizo que la gente reculara en términos de lo que era conocer aquello. Las escuelas no lo enseñan. No. Usted ve la historia dominicana. Le tiran un paño negro. Mira, en las escuelas no hay una historia que tenga página, hoja y media de la revolución. Así es. ¿Por qué? Porque se quiere tener al pueblo un oscurantismo para que la gente no conozca su derecho y se deje manipular como se deja manipular. Porque hay todo un plan internacional y nacional para manejar los pueblos con el oscurantismo, de manera que puedan ser, como decía un libro de la UNESCO, que ya no hay ciudadanos, sino lo que hay consumidores. Los sectores poderosos del mundo han querido tener una sociedad que les sirva a ellos en términos del consumo de lo que produce, y para ello la han idiotizado. Nosotros vivimos en un país, en una América Latina idiotizada. Enajenada totalmente. Totalmente. Entonces nosotros abogamos. ¿Por qué? Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo los constitucionalistas, porque para nosotros la revolución no terminó, sino que continúa. ¿En qué sentido? En otro plano, pero continúa. En el plano de la resistencia legal, en el plano de la orientación a la sociedad, en el plano de rescate a esa memoria, que hay que conocer héroes como Fernández Domínguez, como Francisco Alberto Camaño Deñó, que hay que saber de la grandeza de Manuel Ramón Montejarache, el mejor soldado libra por libra que ha dado el país, el grupo de los hombres rana, el grupo de Peña Tavera, que ese grupo de oficinistas inicia la revolución agarrando preso al general Marco Rivera Cuesta, que era el jefe de Estado Mayor de un gobierno de facto, que era el gobierno del triunvirato. Entonces, todas esas cosas la juventud tiene que saberlas. La juventud crece solamente viendo imágenes, modelos internacionales de mucho cabello. Distorsionado, de aretes, de aquello. Óigame, se va perdiendo la juventud en tontería. ¿Por qué? Porque la alienación nos ha arropado a la gran mayoría. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos que, por ejemplo, la Constitución se respete. Si a usted le dice la Constitución, en el artículo 5, que el fundamento de la Constitución es el respeto a la dignidad humana y a la indisoluble unidad de la nación, no se puede atentar contra la nación desconociendo la ley. Y hemos acuñado un término que para que este país resuelva sus grandes males, aquí lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley. Pero entonces la ley
hay que difundirla. Nosotros hemos propuesto que las universidades discutan eso, que los liceos la discutan, que la conozcan, que cada efeméride patria... En la escuela primaria, don Andrés, en la escuela primaria que nos enseñen la Constitución para que la amemos, como usted dijo hace un momentito. ¿Cómo yo voy a amar lo que no conozco? Lo que no se conoce ni se ama ni se respeta, como usted muy bien lo dice. Me ha encantado esa última parte de usted, cuando usted expresa que no respetamos ni cumplimos precisamente porque no la conocemos. No la conocemos. Y el gran empeño es, fíjate, vuelvo y le digo, que los partidos políticos, de acuerdo al artículo 41 de la ley 275-97, que ya pasó a ser una nueva ley 1519, la ley electoral, te plantea que se pueden convertir en partido político toda la agrupación de ciudadanos que se organice de conformidad con el mandato de la ley, con el fin primordial de elegir los ciudadanos y ciudadanas aptos para los cargos públicos y de tener un programa conforme a su ideología para, en base a eso, elegir las personas en los comicios electorales. Don Andrés, importante, ya se nos agota el tiempo. Lamentable que el tiempo sea tan cruel en televisión. Que no podamos etericar. No podemos etericarlo. Y ahí tenemos en el círculo de espera a su amigo Carlos Fernández, que viene ya ahí, pero seguidito. Ese es mi amigo. Claro que sí. Don Andrés, lo más puntual y preciso posible, cerrando esta interesante participación suya, ¿valió la pena este 24 de abril? ¿Siente usted satisfacción de poner en riesgo su vida y la de un grupo de hombres jóvenes que, como usted decía, siendo desconocedores de lo que son las guerras, salieron a luchar para defender esa Constitución? ¿Valió la pena, don Andrés? Valió la pena porque abril ha sido la puerta hacia la democracia. Valió la pena porque no hay presos políticos. Valió la pena porque no hay gente que son torturadas por su ideología. Porque no vive nadie en el exterior, no hay exiliados. Valió la pena porque todavía podemos discutir estos temas. Valió la pena porque a pesar, nosotros vivimos hoy en el mejor momento de la historia, hoy. Solamente que tenemos que hacer conciencia del valor de lo que somos, de lo que hemos sido, y sumar a nuestras vidas esos grandes modelos que hemos tenido. La República Dominicana está en el mejor momento, pero es la medida que nosotros identifiquemos, diagnostiquemos qué es lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta es conocimiento cívico, lo que nos hace falta es sentido de honestidad en lo que hacemos, lo que nos hace falta es disciplina, modelo, que los gobiernos sean modelo de comportamiento y modelo de cumplimiento de la ley y la Constitución de la República. Es lo que nosotros pedimos. Por eso nosotros le decimos al señor presidente de la República, que quiero decir esto, pedirle, solicitarle, que deponga la actitud de reformar la Constitución. Si la Constitución de la República a reformarla se violaría y resultaría nula y nos traería una confusión a todo el país, porque un presidente es el pater familia de la sociedad, el modelo. Y cuando el padre falla, falla la casa, falla la familia. Muchas Don gracias. Andrés, podemos inferir entonces que nosotros tenemos como nación una plataforma, una zapata para construir un gran edificio sobre ella. El mayor edificio de América Latina se puede construir en la República Dominicana hoy. Es el primer país en el mundo que hace una revolución para que se restablezca una constitución que ha estado vigente. De eso podemos hablar en el próximo programa cuando ustedes me inviten. Tenemos pendiente eso, don Andrés. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por esta participación suya. Yo sé que la ciudadanía también se le agradece por ese espíritu tan preclaro que usted manifiesta ante la Cámara. Gracias, gracias, bendiciones. Brillante, brillante. Dios me lo mantenga en esa misma actitud, don Andrés, y esa lucidez que le ha brindado. Gracias, Dios, gracias, bendiciones. Señores, venimos ya con la parte final de su espacio enfocado. Feliz y encantado de cumplir con nuestro propósito, llevar comunicación positiva a todos ustedes. Venimos ya con el cierre de su programa. En un momentito.